Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy: la izquierda se apodera de la región. ¿Hay lugar para la derecha en Sudamérica? Cuando terminaba la primera década de este siglo, Sudamérica parecía condenada irremediablemente al socialismo del siglo XXI. Confluían Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela. Y su poder gravitacional creaba o dominaba universidades, medios, fundaciones y proyectos artísticos. El mundo posaba sus ojos soñadores sobre esta mancomunión de voluntades socialistas, como lo había hecho en otras décadas atrás con Cuba. Pero la capacidad de estropicio del socialismo no defrauda, y promediando la segunda década del quebranto, el autoritarismo y la corrupción, la izquierda siendo izquierda, arruinaron la popularidad de los franquiciantes del Foro de San Pablo, que empezaron a ser implicados en casos judiciales gravísimos. Sumado a las crisis económicas, esta coyuntura generó una fuerte desconfianza en el modelo otrora venerado. El éxodo masivo que provocó la dictadura de Venezuela fue el detonante final, y este conjunto de factores pareció sepultar a la izquierda nuestroamericana. Cuestión que las riendas ejecutivas parecieron entonces cambiar de manos. Se avisoraban alternativas liberales o conservadoras, contrastantes con la deriva chavista. Las victorias electorales de Macri, de Piñera, de Cartés, de Duque, entre otras, se auparon en parte en el estancamiento económico que prometían revertir, así como en el miedo que causaba la crisis venezolana, detalle que no faltó en las campañas políticas. Y se prometieron entonces alternativas libres de corrupción y del populismo de izquierda. Un cambio de agenda social y económica que terminaría con el socialismo enquistado que llevaba emponzoñando la región desde la Guerra Fría. Pero todo eso fue un espejismo. Una proverbial impotencia para cambiar la agenda de la izquierda dominó mayormente sus gestiones, haciéndose obviamente la salvedad de Brasil. Los depositarios de tanta esperanza tampoco descollaron como mejores administradores que sus predecesores. Si bien cada país tiene su peculiaridad, coincidieron en postergar las expectativas de sus votantes en cuanto a los valores republicanos y a las reivindicaciones de los derechos individuales. Y con el objetivo de calmar el descontento de aquellos sectores sociales que no los habían votado. El caso de Macri es paradigmático, dado que anticipó posturas que en distinta medida tuvieron sus paralelos en Piñera, por ejemplo, o en la calle Pou. No modificó el adoctrinamiento educativo en todos los niveles. Tampoco modificó la sumisión profunda a la perspectiva de género volcada en cualquier política pública a costa de los contribuyentes. Ante la imposibilidad de desarmar redes clientelares veladas por subsidios, procuró ser aún más dadivoso, con una postura culposa frente a su pertenencia al ideario liberal. Dio aires a una economía inviable y apuró el quebranto. El gobierno de Macri huyó de la confrontación apenas terminada la campaña, y a poco de caminar la gestión pasó a una defensiva que el kirchnerismo aprovechó arteramente. Sobre llovido mojado. El estancamiento de la región, uno de los más importantes en décadas, hizo impensable el conjunto de reformas que demandaban las economías exhaustas. Para evitar la guerra, las derechas se quedaron con la humillación y con la guerra. Ni chicha ni limonada, para expresarlo en criollo. Debilidad, culpa, incompetencia o error de diagnóstico no interesa. La cosa es que un puñado de oportunidades perdidas provocaron el retroceso que dio nuevo aliento a este resentido socialismo del siglo XXI, que ni corto ni perezoso volvió recargado a la arena política. Argentina volvió al kirchnerismo. Bolivia repatrió a Evo. En Chile, el socialismo noqueó a la derecha en el plebiscito constitucional. Cada nuevo llamado a las urnas es un triunfo de la izquierda. Pero este retorno tiene componentes bien distintos, una polarización más afiebrada
y en carne viva, que ya no tiene el beneficio de la duda para los votantes distraídos. En primer lugar sería esto, pero en segundo lugar, una situación económica que suma herencias de pésimas administraciones, una tras otra, como una mamushka de crisis en las que el COVID sumó la última y letal pieza. Por último, un sinnúmero de procesos judiciales que dirigen las candilejas a la justicia de cada país, que ahora ocupa las primeras planas. Los partidos políticos apenas arañan el 13% de nivel de confianza en la región. La representatividad está dañada y nadie la tiene fácil. La tendencia hacia el ideario de izquierda es clara y representa un desafío para la psiquiatría. Todos los países de la región han recibido venezolanos que huyen de la miseria, la tortura y la muerte. Nadie puede hacerse el inocente respecto de lo que representa el modelo chavista que, con alevosía, abraza los socialismos que están volviendo en una versión recargada. Ahora bien, no es la idea abundar en lo que representa el panchavismo que para eso hay material como para transcurrir entretenidos, la eternidad. La cuestión es, ¿y la derecha? ¿Qué hizo? ¿Qué va a hacer? ¿Existe? Hay aquí dos factores para analizar, que no son excluyentes, pero que son distintos. El sistema académico, cultural, mediático, ese que constituye sentido, que dinamiza problemáticas, que genera debates y difusión, es uno. Y ese es el que modela las narrativas. Pero por el otro lado está el sistema político electoral. Bueno, en realidad la derecha, o la no izquierda, como se la quiera llamar, se dejó aplastar en ambas instancias. Desde hace décadas se dejó crecer la gota que horada la piedra de la hegemonía socialista. Ingenuidad o complacencia, la cosa es que no dio batalla a un sinfín de ideas, de adoctrinamientos y de medias verdades. Un conjunto de piezas que cuando se juntaron todas conformaban el enorme rompecabezas al que se llamó el relato. Cuando este relato ya había educado unas cuantas generaciones, cuando ya había establecido sus tótems y sus tabúes, era muy tarde. La derecha se dejó asociar con los procesos autoritarios sin presentar ninguna batalla. Como si el mundo, o peor, la región, hubiesen emergido del océano en los años 70. Como si las ideas de la libertad no tuviesen historia o filosofía. Como si el terrorismo comunista y su saga de muerte y miseria no hubiesen ocurrido. Décadas sin difundir un planteo teórico seductor. Una épica de la libertad. El orgullo de una historia científica y ética del progreso. Nada. Solo la defensiva para librarse de los complejos derivados de una historieta revisionista, maniquea, a la que no se desventró como era debido. Un pecado original que validaron siendo una fake news grande como una casa. La libertad no estaba amenazada por ley, sino por una corriente de opinión contraria a la divergencia, a la racionalidad, por el auge de las ideas colectivistas repelentes a la individualidad. A ver, faltó filosofía, faltó historia, datos, pasión y sobre todo, faltó entender cuál era la jugada del otro. Haciendo arqueo de caja, resultan indistinguibles ideológicamente los cuadros de eventual oposición al socialismo del siglo XXI de los adeptos a dicho modelo. Solo es una pelea de personalismos o de fanatismos, que es un vil legado de la polarización. Pero la agenda de género, climática, ecologista, indigenista, igualitarista, la supuesta gratuidad de los servicios públicos o la necesariedad pétrea del Estado presente son calcados en todas las opciones. Las corrientes que no rezan este credo son una expresión marginal y para colmo sin potencia institucional. Cuando el arco político inició su viraje al centro, en la convicción de un mayor reporte de votos, ya nunca pudo dejar de correr el eje. Hoy, defender la propiedad privada o la libertad de expresión es ser facho. En consecuencia, se demonizaron por décadas también valores de la derecha como la cultura del esfuerzo, la meritocracia, el respeto a la ley, la responsabilidad individual, la vida familiar y sobre todo la idea del mercado como mecanismo ordenador de la economía. Como una picadora de carne, las generaciones que se fueron incorporando a la vida adulta, educados en esta cosmogonía, continuaron divulgando espontáneamente esa moral socialista inculcada.
Fueron a ocupar cargos políticos y estatales, pero también se convirtieron en educadores, artistas, directivos de bancos o albañiles, padres y madres. Para entender el panorama, a ver, ¿el sudamericano es socialista o socialdemócrata? La región es más izquierdista que hace 40 años, y este proceso de transformación no fue por generación espontánea, sino el fruto de décadas de trabajo consciente, escrito, publicado, debatido y expuesto a la luz solar por la izquierda académica y mediática. No fue conspiración. Se dio naturalmente mientras la derecha se guarecía en las cuevas. Hagamos el ejercicio de viajar atrás 30 o 40 años, a jugar con nuestros abuelos de entonces, a ver quién dice la pavada más grande, la cosa más loca acerca de cómo sería el futuro. Digámosles que las personas se podrán despertar cada mañana con una autopercepción diferente, incluyendo animales, y que será delito no seguirles la corriente. Que la menstruación se considerará una dolencia invalidante que requiere la gestión estatal. Que no va a existir la presunción de inocencia y esto se basará en la discriminación sexual. Que el espacio de la privacidad será de incumbencia política. Que la individualidad y el mérito personal serán pecado. Que el humor será censurado a cotidiano. Que los estados se quedarán con mucho más de la mitad de lo que las personas produzcan. ¿Se imaginan la cara de nuestros abuelos? Nos dirán que eso nunca podría pasar, y eso que solo les vamos a estar contando el 10% de nuestra muy real y actual distopía. Bueno, eso que sería una locura hasta hace un par de generaciones, eso que avergüenza a cualquier defensor de las ideas de la libertad, es lo que se vota, se regula, se legisla y se defiende en el concierto de nuestro arco político de hoy. Sin alternativas, el votante regional aprendió a comportarse de manera pasiva, con la sensación de no poder hacer nada para evitar su inconformidad. La base electoral de centro-derecha ha adquirido la resignación de que todos los representantes que eligen votan regulaciones soviéticas y barbaridades reñidas con la lógica, porque les importa un bledo la opinión de quienes los eligen. El sistema electoral es perverso y el sistema cultural los volvió sumisos. ¿Verdad que ahora se entiende más la triste coyuntura de las últimas elecciones? Let's face it, la derecha política no tiene capacidad institucional de torcer la cosmogonía socialista. Vive a la defensiva y con bastante miedo. Se dedica a fluir por lo políticamente correcto sin sacar las patas del plato y así maximizar las opciones de permanencia en el poder. Oponerse implica elevados costos y lo que prima es el corto plazo. A falta de narrativa propia y a razón de asumir por tracto abreviado los valores del constructo que llamamos progresismo, se ha limitado a ir adaptándose sin la pulsión aventurera de ver qué subyacía en el alma de los eventuales votantes, sin un ánimo conquistador que es súper necesario y sin hambre. Difícilmente haya esperanza política en opciones que consideren que la lucha por la libertad puede ser supeditada al objetivo supremo de la uniformidad lograda mediante la ingeniería social. Se traiciona al votante al aceptar acríticamente cualquier tesis, por imbécil que parezca, solo por no ofender creencias socialmente aceptadas. El consenso que se logra así, por la fuerza, no es un valor en sí mismo. Tampoco puede ser liberal ni de derecha una opción política que crea que el problema de esta región, su pertinaz estancamiento moral y económico, es un temita de gestión. Eso es no entender nada. El ovejismo político, la falsa de conciencia crítica y la infantilización social que conforman estos armados políticos son el huevo o la gallina de los fracasos de los gobiernos ineptos. Estas alternativas políticas nacen de una sociedad que ha permitido, en su abulia, que le engañen. Las supuestas opciones de derecha, que venían a terminar con el socialismo del siglo XXI, se han jactado de ser más socialistas que sus homólogos de la izquierda, y no existe en la región opciones que discutan el mecanismo donde el voto se entrega a cambio de la promesa de un estado de bienestar, que a la sazón es cada vez más costoso y más ineficiente. Entendamos lo siguiente, la izquierda no sabe perder, no se agacha, solo toma impulso. El contrapeso, que debió crecer con los recambios políticos de derecha, dejó pasar la oportunidad cuando la izquierda estaba en retroceso. Las acciones judiciales en las que Argentina o Bolivia depositaban la confianza del republicanismo solo podrían resarcir en diferido, pero la no existencia de un poder judicial verdaderamente independiente
hace que las causas relacionadas con la política no sirvan para subsanar los males de fondo. Las garantías debían funcionar de manera automática cuando se produce el abuso del poder, y eso no pasó. Todos los mecanismos de contrapeso estaban rotos. Entre el espíritu intelectual de una época y su engranaje político existe una conexión, pero ni es lineal ni es sólida. Podemos entender la sociedad, la política, la cultura como un todo dinámico en el que el hombre es un bicho receptivo y adaptable, pero pifiamos el diagnóstico si creemos que existe un determinismo en la historia y en la sociedad mediante la ingeniería. Eso no es real. El problema surge cuando las opciones de derecha olvidan esta premisa, atizando una polarización gracias a la que sus votantes están dispuestos a tragar cualquier porquería vencida si se le ofrece el político adecuado. Esto es tan persistente en la región que debería hacernos reflexionar sobre la existencia de una anomalía que trascienda a los personajes. ¿Hay futuro en la derecha de la región? No de esta forma, no bajo esta agenda, no con esta complacencia que condena a todos a vivir esta pesadilla socialdemócrata. Para esto estaba sembrada en nuestra cultura un caldo de décadas de una Sudamérica acostumbrada a renunciar a la libertad. Para escuchar las editoriales del domingo, suscríbete, compartilo, me gustealo y nos vemos en la próxima. Gran abrazo.